Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Marco Estacio, soy representante de Cablix y voy a estar con ustedes esta tarde en este conversatorio, este webinar sobre la última milla, que está auspiciado por Andina Link, ¿verdad? Espero que este webinar sea de su completo agrado y que llene sus expectativas. Voy a compartir la pantalla ahora. Solo espero un segundito, por favor, para poder compartir mi presentación. Perfecto. Al final de la presentación pueden dejar sus preguntas y con mucho gusto estaremos respondiendo todas y cada una de ellas. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a estar hablando sobre FTTX, la última milla, acceso a la red. Sabemos que hoy en día es prácticamente una necesidad tener conocimiento sobre estos sistemas, estas arquitecturas, y pues, ¿por qué no? Estamos nosotros a las órdenes para dar un poco de los conocimientos que hemos adquirido en este tiempo a toda la comunidad de Andina Link. Cablix es una compañía que se encarga o que fabrica productos de telecomunicaciones. Para las personas que no conocen todavía un poco sobre Cablix, nosotros somos fabricantes de productos para telecomunicaciones que tenemos fábricas en China y también tenemos fábricas en India. Y no solamente en el área de fibra óptica, también tenemos productos en otras aristas o en otros segmentos, que son básicamente cableado estructurado, lo que ustedes conocen como categoría 5, categoría 6, la parte de cobre, toda la parte interior y intraedificio, y también la parte de metal mecánica, rack de telecomunicaciones, accesorios, gabinetes, bandejas, en fin. Tenemos aproximadamente un poco más de 20 años en el mercado. Realmente somos una compañía relativamente joven y tenemos presencia en más de 15 países de la región en la actualidad. Yo soy la persona que se encarga de la marca en toda la región y pueden, por supuesto, contar con nosotros para lo que sea necesario en sus proyectos, tanto para asesoramientos como para conseguir algún mayorista en su país. Posiblemente en el país donde ustedes se encuentren, estén ahora, hay allá un mayorista de Cablix en el mercado. ¿Okay? Si necesitan información sobre eso, simplemente pueden escribirnos o pasarnos un correo electrónico o ir a la página de Cablix y ahí van a ver ustedes toda la información necesaria para poder contactarnos de forma más rápida. Ok, entonces vamos a lo que nos compete, para lo que vinimos. Vemos que el área, la estructura como tal de las redes FTTX o las redes FTTH propiamente hablando, están compuestas de 3 segmentos. El primer segmento es el segmento de la central o la oficina central, donde yo voy a encontrar componentes pasivos y también componentes activos. ¿No? Componentes pasivos como por ejemplo ODFs, como patch panels, como splitters, pictels, y los componentes activos como la propia óptica, ¿verdad? Estamos hablando de la OLT, si fuese GPON, por ejemplo, tal vez un filtro como un WDM o algún decodificador de video, en fin, ahí van a estar los equipos activos. La otra sección de la red, de la arquitectura, es la que conocemos como la ODN, que es la red de distribución óptica. En este segmento de la red se despliega solamente equipos o componentes pasivos. Aquí no hay nada activo y está subdividida al mismo tiempo en 2 segmentos. La troncal de primer nivel, que algunos le llaman activación, o línea 1, y la troncal de segundo nivel, ¿no? Que algunos le llaman distribución. Estas dos segmentos de la red están 100% orientadas, estructuradas, planificadas, pensadas para que sean subsistentes en la planta exterior, donde nosotros no tenemos ningún tipo de control.
Y la última parte, que es la parte por la cual vamos a concentrarnos hoy, por el tiempo que tenemos, es lo que conocemos como la activación del cliente y que antes tenía un nombre como la última milla, ¿verdad? Las compañías que se encargaban de hacer la instalación hacia el cliente, pues le decíamos la última milla. Hoy por hoy es simplemente la activación al cliente y el suscriptor como tal. Es el término un poco más orientado hacia esta arquitectura de FTTX. Ahora, dentro de cualquiera de las ramas que vimos anteriormente, de cualquiera de los segmentos, de las aristas que vimos anteriormente, es necesario conocer que la injerencia de la parte técnica de la parte de la mano de obra es pues imprescindible. Entonces, cuando estamos hablando de la instalación como tal de esta arquitectura, deben haber por lo menos 2 de 3 equipos posibles involucrados en la instalación. El primer equipo es el equipo que se encarga del lanzamiento de la fibra, el despliegue de la fibra o la instalación de la fibra. Ellos deben tener conocimientos profundos, ¿verdad? Sobre tracción de la fibra, compresión, aplastamiento, tensión, diámetros, radios de curvatura, técnicas de instalación, en fin. O sea, ellos deben tener esa parte técnica bien clara, pero adicionalmente a ellos está el grupo que se encarga de la parte de la administración de las conexiones o de las interconexiones dentro de la estructura, que son los que van a tener que hacer las fusiones de empalme, por ejemplo, en las cajas, las configuraciones dentro de los conteos de hilos y las pruebas también, las pruebas de una vez que esté todo montado. Una vez que todo esté listo, ya esté el despliegue montado y que esté la parte de las fusiones, la administración y el test o las pruebas del sistema como tal, necesitamos la tercera parte o el tercer grupo que está disociado de los otros dos, porque este está a destiempo, ¿no? Una vez que ya la caja de terminación está lista, algunos le llaman caja NAP, pues estamos listos para dar servicio y comenzar a devengar réditos de nuestra red. Una vez que eso ocurre y hemos llamado la atención de los posibles clientes dentro de nuestra tasa de penetración, pues siempre y llanamente vamos a tener la concurrencia de los suscriptores que van a venir a nuestra red, que se van a convertir en hogares conectados. Una vez que el tercer grupo haya hecho su trabajo, que es el despliegue de la fibra de llegada, la fibra acometida hasta esa oficina u hogar. Entonces ahí tenemos los tres grupos bien marcados. Las compañías que son un poco más pequeños tal vez solo tengan 2 de 3, pero estos segmentos están bien marcados dentro de la estructura de la instalación, en las buenas prácticas de instalación de una red FTTH. Ahora, todos esos conocimientos técnicos son importantes. Sin embargo, estos mismos grupos deben tener no solamente conocimientos técnicos, también deben tener conocimientos sobre la seguridad de hacia ellos mismos, ¿verdad? Seguridad para ellos y seguridad para su grupo de trabajo, sus compañeros y seguridad para los transeúntes. Ustedes deben observar cuál es la norma que está vigente en su país. Hay una precedencia con respecto a las normas, es simplemente un formato que hay que seguir. Y es simple. Si hay una norma local, esa norma local precede, es decir, está antes que una norma regional. Si no hay una norma local, entonces vamos a la norma regional. Si no hay una norma regional, entonces vamos a la norma internacional. Bueno, desde el punto de las normas, yo solamente puedo hablar como Cablix de una forma internacional. Y para eso yo siempre hago alusión a la OSHA, ¿verdad? Que es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de forma internacional, a la cual están adscritas cualquier otra norma local en sus países locales, en sus países de recinto, ¿no? De residencia. Entonces, hay que observar esas normas, es decir, las personas que van a estar trabajando en planta externa, que van a estar trabajando en estos tres grupos, pues deben tener una capacitación con respecto a la seguridad ocupacional. Porque no solamente ahí se habla sobre la protección de los EPP, ¿no? Los que son equipos de protección personal, sino también se habla sobre la seguridad
con respecto a el ambiente de trabajo, el área de trabajo en la cual yo me desempeño. Recuerden que en la planta exterior no hay control sobre lo que ocurra. Hay peatones pasando, hay autos pasando posiblemente y necesitamos acordonar el área para evitar futuros problemas o futuros accidentes, posibles accidentes. Entonces es necesario conocer sobre lo que estamos hablando de seguridad y señalización del área de trabajo, ¿no? Cintas de peligro, conos de seguridad, algún tipo de chaleco reflectivo, camiseta, t-shirt que tenga algún tipo de banda reflectiva que identifiquen que esas personas o grupos de personas están autorizadas para estar en ese ambiente o en ese espacio. Ok. Hay otras cosas que también vienen de la mano con la seguridad, con el tema de la OSHA que estamos viendo ahorita, ¿no? Y es básicamente que si estamos haciendo un trabajo en planta exterior, como ya lo dijimos, los proyectos FTTH tienen un sector que es la ODN y parte de la activación del cliente que son en la planta externa. Entonces, bajo ese concepto, nosotros necesitamos saber qué tipo de escaleras voy a utilizar, por ejemplo, ya que voy a estar trabajando en un ambiente en el cual seguramente voy a tener que hacer instalaciones en altura. Entonces, yo necesito conocer sobre qué tipo de escaleras utilizar, cuál es el despliegue de las escaleras, el montaje, el subir, el bajar de las escaleras de forma segura. Y voy a tener que saber cómo trabajar en altura, cuáles son los riesgos de trabajar en altura. Es decir, estas personas que están allá afuera necesitan haber tenido un entrenamiento también en trabajo en altura. Conocer cuál debe ser su peso máximo, haberse hecho un examen de vértigo para saber si las condiciones en las cuales se encuentra físicamente son idóneas para realizar este trabajo. Además, deberían hacer un entrenamiento en riesgo eléctrico. Como ustedes se dieron cuenta en la imagen anterior, la posibilidad de recibir un impacto eléctrico trabajando en un poste eléctrico es muy alta. Entonces, va a depender del país. Hay países en los cuales 220 voltios, como por ejemplo en Argentina, en Paraguay, son todavía, 220 voltios son todavía baja tensión o media tensión. En otros países, como por ejemplo Ecuador, ¿no? Y algunos otros países de Latinoamérica, incluso aquí mismo en Estados Unidos, 120 voltios considerado media tensión. Entonces va a depender de la regulación interna eléctrica de cada país para que ustedes puedan ejercer su trabajo de forma segura. Esa es la idea. Ok, entonces habiendo dicho eso, ya podemos entrar un poco más en materia y vamos a ver algo de los componentes que van a estar dentro del área o del foco del área que nosotros vamos a tener ahora, que son básicamente la parte de la activación, como habíamos dicho. Vamos a tener desde la caja de terminación, los que algunos le llaman punto de acceso o NAP, hacia el usuario final. Solamente ese tramo es el que vamos a poder ver hoy y al que vamos a estar enfocados en el tiempo que nos resta de este webinar. Entonces vamos a tener, por ejemplo, conectores rápidos o conectores mecánicos que son necesarios, imprescindibles para esta labor. Vamos a tener la fibra de acometida, que algunos le llaman fibra drop, o el drop es básicamente un drop cable, es un término en inglés que se utiliza para lo que nosotros conocemos en español como una fibra, un cable de acometida. Luego vamos a tener, ya entrando a la oficina en la parte indoor, ¿no? La parte indoor, la parte interior de la estructura, vamos a tener cajas sobrepuestas o vamos a tener faceplate, algunos le llaman rosetas, y toda la conectividad que nos lleva a poder enlazar la parte pasiva con la parte activa de la red, en este caso una red FTTH. Entonces, vamos a comenzar primero clasificando el cable. Muchas personas asimilan un cable drop con un solo tipo de cable. Dicen, bueno, un cable drop es un cable de esta forma, porque para él eso es un cable drop, un cable de acometida. El cable que está acostumbrado a ver comercialmente en su región o en su país. Y para algunos es un cable redondo, para algunos es un cable rectangular, para algunos es un cable plano, para otros es un cable ovalado, un cable redondo, un cable que puede tener armadura o no, mensajero o no. En fin, en realidad todos estos formatos, ¿no? Todas estas visiones que estamos viendo ahora tal vez en su mente de lo que es un cable drop son correctas. Porque un cable drop lo que significa es un cable para acometida. Lo que tenemos que estar seguros es que cumpla con la condición o que cumpla
con ciertas definición del cable de acometida. Un cable de acometida es un cable que es completamente especializado. Se refiere que este cable especializado se va a utilizar cierto porcentaje de él en la planta externa, donde yo voy a tener situaciones como, por ejemplo, presión atmosférica, donde yo voy a tener vibraciones, voy a tener rayos ultravioleta, frío, calor, hielo, agua, en fin, ¿verdad? Todos los aspectos que van a estar ahí en la planta exterior. Y también ese mismo cable va a entrar al domicilio, a un hogar, o puede entrar a una oficina. Desde ese punto de vista, ese cable debe cumplir otra norma o otras normas y va a precedir la norma que tenga que ver con la compatibilidad con la vida. O sea, me estoy refiriendo a que si un cable entra, por ejemplo, a su casa, a sus hogares, ese cable cuando entre en contacto con el fuego, por ejemplo, un conato de incendio, ese cable tendría que consumirse en sí mismo para que no gotee y no contamine otra área, por ejemplo, y principalmente no propagar gases venenosos. Es un cable que no tiene que tener halógenos, no debe tener yodo, cloro, bromo, nada de eso, que los polímeros usualmente tienen en su constitución para hacerlos un poco más elásticos o hacerlos un poco más fuertes, más robustos. Estos minerales están presentes en casi todos los polímeros, excepto en estos cables. Estos cables tienen que ser construidos de alguna manera sintética para que cuando entren en contacto con seres vivos, es decir, dentro de una oficina o dentro de un hogar, cuando se quemen no propaguen gases venenosos. Eso es lo primero. Lo más importante de las normas, una vez que las normas entren, que un producto entre en contacto con seres vivos, lo más importante es eso, la compatibilidad con la vida. Luego, este cable, con respecto a sus propiedades ópticas, al hilo del cable, ya no la parte estructural, sino al hilo del cable, el hilo del cable tiene que ser optimizado. Su índice de refracción debería ser mínimo G657, G657A o G657D, que es el índice de refracción que está dopado químicamente para que la luz se comporte de una forma distinta en los rayos de curvatura. Y yo puedo hacer rayos de curvaturas tan pequeños como 7 milímetros y no tener una difracción de la luz dentro del núcleo. Y con esto, por supuesto, tener una red atenuada. Entonces, porque sabemos que la fibra drop, la fibra que entra hacia el hogar, cualquiera que sea la estructura, no sé si es plana, redonda, lo que les comenté al principio, pues esa fibra va a tener que llegar a lugares de confinamiento, sí o sí, dentro del interior de un edificio. Va a tener que llegar a una curva de 90 grados, va a tener que llegar a una caja de superficie o a tener que pasar por estos cable management, canaletas decorativas que están pegadas en la pared. O sea, va a tener que ingresar por algún tipo de estructuras que le van a impedir que pueda comportarse de forma normal, ¿no? Con respecto a la transmisión de la luz. Entonces, por esa razón, esta fibra debería tener también esa situación de índice de refracción con índices optimizados. ¿Okay? Eso es un poco lo que es la siguiente presentación. Y no solamente para resolver el tema de los lugares de confinamiento, sino también para resolver microcurvaturas o macrocurvaturas que pueden darse propias de la instalación. Entonces yo le decía que los radios de curvaturas podrían llegar a ser tan pequeños como 7 milímetros, dependiendo a qué tipo de optimización estamos refiriéndonos, según la matrícula internacional de ese índice de refracción. Puede ser GC57A, 1 o A2, o puede ser GC57B, B2 o B3, ¿no? Ustedes van a tener que un poco escoger qué es lo que quieren dependiendo del perfil de la instalación. Otra cosa que también es interesante con respecto al cable es saber qué tipo de cables yo voy a usar. Si, por ejemplo, estoy hablando de un cable drop, que es el más conocido, el cable drop plano, que tiene dimensiones, por ejemplo, de 5 milímetros con el mensajero por 2 milímetros, o 3 milímetros sin mensajero por 2 milímetros, es un cable muy, pero muy utilizado para este tipo de trabajos, porque es un cable muy barato. Y esa es una de las razones también por la cual esta fibra es especial,
Porque es una fibra que tiene que tener todo lo que le dije anteriormente, resolver el tema del exterior y también resolver el tema de la compatibilidad con la vida, más eso, tener una optimización en el hilo, pero ser barata, ser un costo que sea absorbido por el mismo evento de vengar réditos por la renta del servicio. Ya que ustedes sabrán, o se están dedicados a este medio, que cuando damos el servicio a un cliente y este cliente después de una cantidad X de tiempo, 1 año, 2 años, el tiempo que tenga el servicio, dice ya no necesito su servicio, entonces ese cable se pierde. Esos 150 metros, esos 70 metros, esos 100 metros de cable, literalmente se deprecian, se pierden. O si un cliente le dice, voy a cambiarme de dirección, esta es mi dirección actual, necesito que me lleven el servicio a esa nueva dirección. Si tengo desplegada red a esa dirección donde él se va a cambiar, pues yo recupero el cliente, simplemente instalo un tramo de cable a su nueva dirección, pero el cable anterior en la dirección vieja se pierde. Entonces, este cable es un cable que es realmente despreciable. Entonces, también tiene que ser barato. Ahora, me estoy refiriendo al cable plano de 2 milímetros por 3 o de 2 milímetros por 5 si lo quiero medir con el mensajero. Este cable tiene ciertas restricciones que ustedes deben conocer porque el fabricante ha determinado por medio de un proceso, el proceso de la IEC, que es el que determina cuáles son los procedimientos de prueba de cada producto antes de salir al mercado. Y este cable está aprobado para que no se instale en span, es decir, distancia entre los postes superior a 50 metros. Hay ciertas personas que por desconocimiento o no, la idea es que lo hacen, que van a instalar un cable de este tipo, un cable drop plano con mensajero, en span de 120 metros, span de 100 metros, span de 80 metros, con lo cual tienen problemas luego en la administración de la red, porque ese cable pues, sufre problemas por la presión atmosférica, por todos los problemas que yo le he comentado que existen en la planta exterior. Y este cable no está aprobado para eso. Tengo que yo poner más de 600 newtons de tensión o de tracción en el cable en el momento de la instalación. Y eso puede ser que haya una microcurvatura o una macrocurvatura interior en el cable y por eso ese cable está o está atenuado ese enlace o simplemente el enlace no se levanta. Otra cosa que también hacen es que ponen enlaces superiores a 150 metros. Por norma, las cajas de terminación, las cajas NAP, los puntos de acceso como también los llaman, se deben instalar a 300 metros uno del otro. Y la razón es porque las terminaciones no deben ser superiores a 150 metros. Entonces, si yo digo que tengo una caja de terminación a 300 metros una de la otra, justo a la mitad son 150 metros, para poder cubrir alguna celda de servicio en la cual esa caja de terminación se encuentre. Entonces, hacer con fibra drop plana 500 metros, 600 metros, 800 metros es simplemente una locura. Puede ser que tengan mucha suerte y funcione el enlace por una cantidad X de tiempo, pero yo les aseguro que ese enlace va a atenuarse en un tiempo muy, pero muy corto. Recuerden que el tiempo de vida útil de cualquier red, incluido el cable drop, si se instala correctamente, no debe ser menos de 20 años. Entonces yo no necesito hacer recambios o hacer mantenimientos correctivos cuando ya hice el despliegue de forma correcta. Entonces ahí tenemos una idea de que la fibra drop debería tener ciertas condiciones. Ahora, yo puedo utilizar fibra drop redonda o fibra drop que tenga otras especificaciones, que no sea fibra drop plana como la que están viendo en la pantalla, para que recurra mayor cantidad de metros o de kilómetros. Sí lo puedo hacer en el mismo formato de una fibra drop, pero debo considerar cuáles son las especificaciones técnicas de esa fibra para saber que esa fibra que voy a instalar con esas especificaciones técnicas es compatible con el perfil de la instalación en la cual yo la voy a montar. ¿Ok? Eso tiene que ser bien claro y de cajón. Ahora, dentro del mercado nosotros vamos a encontrar dos tipos de fibras drop de forma general. Fibras drop planas. Las más comunes son estas dos. Son similares, pero no son iguales.
Si yo la veo así a simple en vista, tomo dos carretes, son distintos, números de partes diferentes, estructuras diferentes, pero cuando las veo parecen iguales, pero realmente no lo son. Si le ponemos más atención a su especificación técnica, nos vamos a dar cuenta que en un caso, en sus elementos de fuerza, sus string members, los miembros de fuerza, son de FRP, es decir, fibra de vidrio, que es el recubrimiento entre una barra de plástico recubierto de fibra de vidrio. Eso es lo que significa FRP. Y por el otro lado tengo steel, acero. Entonces, aunque físicamente las fibras se parezcan, no son lo mismo. Tengo una fibra drop que tiene tres elementos de fuerza, uno exterior y dos interiores. En un caso de los tres, uno es metálico, está por fuera, y en el otro caso, uno es metálico y dos metálicos que están por dentro. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia y por qué hay tanto énfasis en esto? Hay una situación que todo instalador debe conocer. Todo instalador debe conocer su profesión, porque se supone que un instalador tiene que ser certificado, es decir, es un profesional, y no me estoy refiriendo al técnico, me estoy refiriendo a la compañía. Así como cuando nosotros vamos al médico y necesitamos que el médico que nos vaya a atender, honrando las distancias, ¿no?, entre un médico y un técnico, porque hoy uno está hablando, está relacionado con personas, con la vida de una persona, y el otro, pues simplemente es una parte técnica. Pero en este caso también la vida de las personas está en juego. Entonces yo quiero que cuando una compañía vaya a hacer un trabajo, necesito que sea una compañía certificada, que sepa lo que está haciendo. De lo contrario, pues simplemente puedo demandar a esa compañía porque hizo una mala práctica. Puedo hacerlo, estoy en mi derecho. La Constitución me lo permite. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las fibras con FRP, yo las puedo convertir en una fibra completamente dieléctrica. Puedo hacerlo y debo hacerlo en la instalación. Porque si yo una fibra con FRP le retiro de alguna manera o quito la continuidad del elemento metálico que está en la parte de afuera de la fibra, pues simple y llanamente yo convierto esa fibra en un canal de comunicación completamente seguro, porque es dieléctrico. No puede por ninguna manera llegar la energía eléctrica hacia mis equipos o la energía eléctrica hacia alguna persona. Lo voy a explicar mejor en esta presentación. Si yo estoy haciendo una instalación desde la caja que está en un poste, donde seguramente tengo cables eléctricos y donde la posibilidad de que un rayo golpee en la fibra es alta. Entonces, yo podría, por medio de conexión, llevar hacia donde haya menos impedancia ese impacto eléctrico y descargar sin problema en una persona o en algún equipo activo que esté conectado al final de esa fibra. Porque la descarga eléctrica va a descargar donde haya menos impedancia. Siempre va a ser así. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi fibra tiene un mensajero metálico. Estoy hablando de la fibra que tiene FRP. Yo necesito el mensajero metálico para colgarla entre los postes. Es necesario. Entonces, yo voy a llegar ¿hasta qué punto? Voy a llegar hasta el punto de demarcación, que es así como se lo llama. El punto de marcación se encuentra justamente aquí, en la pared donde la fibra se convierte de planta exterior a planta interior. Entonces, en ese punto de marcación, yo ya he amarrado la fibra a mis postes, no necesito más el mensajero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la fibra y le voy a cortar 1 centímetro a la conectividad del mensajero. De esa manera, he descontinuado la conectividad del mensajero. Si un golpe de rayo, si golpea un rayo, por ejemplo, una descarga por un transformador o lo que sea, un evento eléctrico, pues entonces no va a haber problema. Yo voy a evitar que el rayo golpee, descargue en un equipo activo como una ONT, un servidor, dependiendo de donde vaya a descargar, ¿no? Porque recuerden que va a descargar donde hay menos impedancia. O el peor caso, lo peor que puede ocurrir es que descarguen en una persona que esté pasando por ese momento, que esté manipulando ese rack de telecomunicaciones donde llegaba esa fibra. En cuyo caso ya no es un accidente, se convierte en un delito, porque si esa persona muere,
pues simplemente eres imputable por un acto de homicidio no culposo, ¿no? O no, o sea, no, involuntario es la palabra que estaba buscando, homicidio involuntario. Pero puede ocurrir. ¿Por qué puede ocurrir? Porque la mala práctica que yo he estado haciendo al instalar una fibra, que es drop, la misma fibra, muy parecida, pero internamente tiene metal, no tiene FRP. Entonces, aunque yo haga lo que quiera hacer, no la puedo convertir en una fibra dieléctrica. Es imposible convertir una fibra dieléctrica porque los elementos internos son metálicos y no puedo yo cortar la fibra para descontinuar esa parte. Entonces, aunque yo haga lo mismo que hice anteriormente, le quite el centímetro del mensajero y quite la continuidad del mensajero externo, no voy a poder evitar nada de esto en la instalación en un solo paso. Tengo que agregar un paso adicional a la instalación, uno más, para poder hacer una instalación segura. Y ahí es donde viene el expertise del instalador, porque si el instalador no lo sabe, lo desconoce, pues simplemente no lo va a hacer. Y se puede encontrar en un problema grande de aquí a unos pocos días, unos pocos meses, unos pocos años. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? La norma dice que yo tengo que hacer unión equipotencial y puesta a tierra, que se explica cómo se hace, se explica detalladamente dentro de la TIA 607A. Ahí te dicen cuál es la forma de hacer una unión equipotencial y puesta a tierra. Yo solo te voy a decir que necesitas algunos componentes como electrodos, por ejemplo, varillas de cobre, pueden ser de cobre normales o varillas de cobre activo. Necesitas conectores de continuidad y algunos accesorios, cable eléctrico, más la mano de obra experta de alguien que sepa construirla. Con lo cual, pues incrementaría mi presupuesto. Porque por cada casa o por cada grupo de casas que se encuentren cerca, yo tendría que hacer una conexión a tierra. Solo por el hecho que escogí una fibra que no era la correcta. Porque esa fibra no es compatible con la vida. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado en el momento de seleccionar una fibra drop. Cualquier fibra que ustedes vayan a montar, cualquier canal de comunicación que ustedes vayan a montar, si tiene un componente eléctrico, necesitan hacer un paso adicional. Este paso adicional es unirla equipotencialmente a tierra. Entonces ahí tenemos las dos opciones. Las fibras lucen iguales, son parecidas, pero su estructura interna es diferente. En el primer caso, una fibra con FRP tiene un solo componente metálico. Entonces tengo un solo problema que resolver. En el caso de la fibra FRP tiene 3 componentes metálicos, tengo 3 problemas que resolver. En la fibra que con FRP, si retiramos el mensajero, resolvemos el problema y convertimos la fibra dieléctrica. En las fibras que no tiene FRP, que tiene metal, aunque retire el mensajero, continúo con el problema y la fibra no se convierte en una fibra dieléctrica. Yo ya sé que la fibra FRP sin el mensajero es una fibra completamente dieléctrica, en el otro caso no. Por obvias razones necesito siempre el 607, un paso adicional para la instalación, para hacer una instalación completamente segura. Con esto lo que quiero decir es que al fin del día la instalación va a ser siempre un poco más costosa porque estoy implementando el presupuesto de mi red, de la instalación de mi red. O sea que hay que tener mucho cuidado porque lo que queremos nosotros es ser rentables, tener rentabilidad. Y cada vez que estas cosas ocurren, pues yo lo que estoy haciendo es que el retorno de la inversión sea más lento. Ahora, también tenemos fibras que pueden ser para planta interna y siguen siendo fibra drop dependiendo del diseño. Entonces también podríamos tener la fibra que es sin mensajero y cumple con las mismas condiciones anteriores. Exactamente lo mismo, pero esta es una fibra drop plana que puedes utilizar para la parte intraedificios. Y luego podría tener una fibra, como les dije hace un momento, que es completamente distinta. Puede ser plana, puede ser ovalada, puede ser redonda, pero que me va a servir para dar un poco más de respiro a la instalación. Cuando yo estoy en una parte rural, por ejemplo, en las partes rurales se da mucho. Yo tengo que dar servicio a los lugares donde un vecino está en una locación y el siguiente vecino, o sea, el vecino más cercano de esta casa o de esta persona está a 300, 400, 500, 1 kilómetro.
pero sucede que ellos necesitan el servicio, son haciendas, fincas, como lo llamen en su país. En esos casos yo no puedo montar una caja por cada casa, tengo que montar una caja estratégicamente y luego dar servicio. Y en esos casos me sirve una fibra drop distinta, con Kevlar, con aramida, que tenga diferentes condiciones para que pueda servirme para lo que quiera utilizarlo. Otro tema que es interesante es la fijación o la sujeción de las fibras drop. Las fibras drop tienen una forma particular de instalarse. Las fibras drop no tienen sustentación o lo que llamamos también un herraje de sujeción. Los herrajes de sujeción o de sustentación en las fibras drop no se aplica. Solo se aplica retención o anclaje. Entonces, cuando yo desconozco esto, me voy a dar cuenta dentro de la instalación que hay cosas como las que están viendo ustedes en la pantalla, que violan completamente las normas de instalación de la fibra drop. Porque si bien es cierto, una fibra drop, por tener span pequeños dentro de la parte urbana, 30 metros, 45 metros, no va a tener problemas de tensión tan fuertes. Pero sí puedo tener problemas de microcurvaturas o macrocurvaturas porque no utilicé el herraje correcto. Y por obvias razones tengo una red atenuada. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las compañías que antes instalaban cable coaxial, por ejemplo, que antes instalaban cable multipar para la red telefónica, son las mismas compañías que hoy en día están haciendo la última milla en fibra, pero sin haber pasado por el entrenamiento adecuado. Entonces, se ven cosas bastante raras en la instalación. Pero, como digo, es necesario que tengan la instrucción, es necesario que tengan la capacitación para que puedan hacer un trabajo de forma correcta y puedan escoger los productos o escoger los elementos que son compatibles con el canal de comunicación que están usando en ese momento. Los herrajes para fibra drop son bien clásicos, bien conocidos y no son tantos como para que haya excusa y no se escoja los correctos. Estamos hablando de cinta de acero inoxidable, si quisiera utilizarla como abrazadera o abrazaderas individuales, va a depender de lo que ustedes quieran y se sientan más cómodos. Pero siempre vamos a tener herraje de retención y vamos a tener también tensores, que pueden ser tensores, como lo que están viendo, de polímero, con algún tipo de protección con rayos UV, o pueden ser retensores o tensores que sean completamente de acero inoxidable. Va a depender de lo que ustedes quieran utilizar. Todo lo que están viendo ustedes aquí son herrajes para fibra drop, para el anclaje, y los que vimos anteriormente eran la parte de la tensión. Entonces, ¿cómo sería el kit o el set que yo utilizaría? De esta manera, tengo para cinta acero inoxidable y la hebilla. Me parece que es una opción mucho más inteligente, porque sabemos que dentro de los formatos de los postes pueden ser múltiples y variados. Puede ser un poste redondo, puede ser un poste ovalado, un poste hexagonal, puede ser un poste cuadrado, uno triangular y de diferentes tamaños y dimensiones y diámetros si fuesen redondos. Entonces, tener abrazaderas individuales siempre es un dolor de cabeza. La aspirina para ese dolor de cabeza, para cualquier instalador, es la cinta de acero inoxidable, porque yo voy a tomar el tamaño que necesite y luego pues voy a adherir esa cinta a la superficie del poste y luego a cerrarla con el candado, con la hebilla, y se acabó el problema. ¿Okay? Luego tengo lo que quisiera escoger como herraje de anclaje o de retención, más los tensores, el cual yo me sienta más cómodo siempre y cuando ese tensor sea para fibra drop. ¿Okay? Hay que tener eso bien claro. Cuando estábamos hablando de los componentes, también hablábamos nosotros de los componentes de conectividad, que hasta ahora no hemos visto ninguno. Simplemente nos hemos hasta ahora encargado de hablar del cable y de la asociación del cable con algunas técnicas necesarias para que este cable quede correctamente instalado. Entonces, necesitamos ver qué ocurre con los componentes que también están ahí para la conectividad o para la interconexión de la red. Hay un fenómeno de pérdida que muy pocas personas o muy pocos técnicos, para hablar con más propiedad, tienen en consideración en el momento de sus despliegues. No estoy hablando de las grandes compañías como Orange, Telefónica,
no sé, Tigo, Claro, NTT, Comcast. No estoy hablando de esas compañías. Esas compañías le ponen mucha atención a esta pérdida, que es la pérdida por reflexión o reflectancia, que también se la conoce como pérdida de retorno. Yo me estoy refiriendo a los técnicos que van saliendo a medida de que van avanzando de forma empírica en su carrera. ¿Qué ocurre con esta pérdida? Esta pérdida es la que nosotros tenemos, que es la cantidad de luz, por decirlo de una forma, la cantidad de poder, de power, de potencia que se regresa a la fuente por culpa de un componente que es muy, pero muy barato, pero puede echar a perder la red completa. Puede echar abajo 128 usuarios de un solo trancazo. Por eso es que les digo que esta pérdida, las compañías más grandes le ponen mucho, pero mucho ojo. Ahora, esa pérdida la encontramos nosotros en los conectores mecánicos, en los conectores activos, en los adaptadores. En una pieza que cuesta centavos de dólares, me puede echar a perder todo el trabajo que he hecho por no escoger un producto de calidad en ese sentido, o por no tener el cuidado necesario con respecto a los mantenimientos preventivos que tienen que estar siempre en nuestra administración de la red. Entonces, cuando, por ejemplo, yo estoy desde la fuente en una OLT, por ejemplo, un transceiver está enviando un haz de luz con una potencia de 7, por ejemplo, y se encuentra con una perturbación microscópica, con un obstáculo microscópico en la punta, en la ferrula del conector, ese obstáculo microscópico puede hacer que una cantidad de luz o de poder se regrese a la fuente con tanta potencia que queme la fuente, queme un fotorreceptor o un fototransmisor de un equipo activo. Y cuando eso ocurre, pues todos los que estén conectados a ese hilo, pues se van a quedar sin servicio. Los que tengas, si son 64, los 64, si son 128, 128 de un solo golpe. Entonces, me toca cambiar el dispositivo de la óptica y volver a levantar todo, limpiar los conectores y, si todo está bien, volver a funcionar la red en una X cantidad de tiempo. Pero lo que nunca queremos es que un equipo pasivo eche a perder un equipo activo. Eso no lo queremos, eso es terrible. Entonces, ¿dónde encuentro yo la pérdida de retorno? ¿Dónde encuentro la reflectancia? En los conectores activos, que son los que están vulcanizados a los patchcore, a los pigtails, a los splitters, y también en los conectores rápidos, los fast connectors. Conectores mecánicos también, como le llaman, o conectores prepulidos. ¿No? Hay que tener cuidado con eso. Y por supuesto, en su homólogo, ¿no? que son estos conectores que son de infusion, que son conectores para fusionar, también están presentes este tipo de pérdidas. Ahora, la pérdida de reflectancia, cuando ustedes la midan, con un OTDR, por ejemplo, con un certificador de redes, debería estar superior a los 55, a los 55 dB. 55 dB debería ser superior a eso, porque son inversamente proporcional a la pérdida por inserción. ¿No? La pérdida por inserción es lo que pierdo, la potencia que se pierde en el canal mientras llega de un punto a otro por estrés, por distancia, ¿no? Por falta de potencia. Eso es pérdida por inserción, insert loss. Lo que hablamos de return loss, de la pérdida de retorno, es la pérdida que se hace por reflectancia y ella es inversamente proporcional a la pérdida por inserción. Si el número es más alto, es mejor. Si el número es más bajo, es peor. ¿Okay? Y luego de eso, pues hay otras cosas que son importantes, los conectores mecánicos, por ejemplo, que cumplan con las normas de Telcordia, que hablan sobre conectores universales, que hablan sobre conectores que están dopados químicamente para poder evitar la situación esta de los hongos, por ejemplo. Los hongos que deprecian, cristalizan el plástico, cristalizan en la capucha, la camisa del conector. Y cuando yo voy a hacer un mantenimiento que es correctivo, que lo hago cada 6 meses, quiero sacar el conector que se encuentra en el adaptador, me quedo con la capucha en la mano porque ya sí cristalizó. Sucede que ese conector no estaba dopado químicamente para que pueda ser resistente a los hongos, por ejemplo. Cosas como esas que parece que son detalles que no tienen importancia, al fin del día
son complicaciones que deberías evitar para que el rendimiento de tu red a nivel de retorno de la inversión esté siempre presente. ¿Ok? Lo mismo con la ferrula del conector. La ferrula del conector debe ser de cerámica y no de algún elemento que sea alternativo. Cerámica. De esa manera, yo voy a evitar que se achaten las puntas de los conectores y voy a evitar también reflectancias futuras o posiblemente que se hagan deposiciones de partículas de polvo que con una transmisión de haz de luz potente, pues simplemente estallen y hagan literalmente perforaciones en la superficie de la ferrura del conector. Otra cosa que es interesante es que los adaptadores siempre vienen por colores, pero los colores de los adaptadores no es solamente para que podamos nosotros identificar si son UPC o APC, sino también para que administrativamente podamos hacer las cosas correctas. Si yo tengo un adaptador azul, entonces del lado del frente pongo un conector azul. Si tengo un adaptador verde, entonces del lado del frente de ese conector pondré un conector verde. Porque se supone que por la parte de atrás, que es la parte que no estoy viendo, porque la caja está cerrada, hay un conector del mismo color del adaptador. También tenemos las cajas de superficie ya entrando a la casa. Ya cuando estamos dentro del hogar o dentro de la oficina, tenemos una caja de superficie que es un faceplate que puede montarse en una pared. Ahora, esta caja debe cumplir con las mismas condiciones o con la misma especificación con respecto a la compatibilidad con la vida que les decía al principio, porque está dentro de una casa, dentro de un hogar, dentro de una oficina, contactos con seres vivos. Entonces, por ejemplo, debería estar fabricada con ABS o con algún otro polímero que sea un termoplástico. Esos termoplásticos tienen la condición de que cuando se queman, pues se consumen en sí mismos. Y claro, por el calor se van a volverse un estado, vamos a decir que no es líquido, sino que un estado denso. Y como es un estado denso, no gotean. Deben ser probados por la IEC en ese aspecto o por UL. Y luego deben tener ciertas características con respecto a penetración de agua, penetración de polvo, que deben ser mínimas porque está dentro de un edificio. O sea que en este caso son menores. Los radiocurvaturas internos que tienen que tener esas cajas es interesante, porque ahí dentro yo voy a poner un píctel, por ejemplo, de esa caja, o voy a poner una fibra drop, la terminación de la fibra drop con el conector mecánico. Significa que dentro de esa caja debe haber el suficiente espacio para que el radio de curvatura no exceda lo que la norma indica para el índice de refracción G657, por ejemplo. Entonces también eso es importante. A veces decimos, mientras la caja es más pequeña, cuesta menos, es mejor para mí. Y está bien que la caja sea pequeña, pero no tan pequeña para que no soporte los radiocurvaturas que debería tener una fibra drop o un píctel, por ejemplo, que es el que vamos a montar en esa parte. Entonces es muy interesante. Todas estas cosas que parecerían que no son importantes, pero a la hora de poner en práctica, ¿no?, la instalación, poner en práctica ya la red, nos damos cuenta que son esenciales para el buen performance, para el buen rendimiento de esa red. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo ya tengo lista la ODN, tengo lista la parte estructural de la red? Lo único que yo estoy esperando es que los clientes comiencen a llegar. Entonces, cuando eso ocurre, yo debería tener ya hechos mis cálculos para cada una de estas cajas de terminación o estas cajas NAP. Si tengo, por ejemplo, 8 hilos en esa caja NAP, yo debería saber cuánto está perdiendo, cuánto está perdiendo esa caja NAP por cada una de esas puertas en ese splitter. Si es, por ejemplo, un splitter de 8. Yo debería saber cuánto esperar. Entonces, eso es muy sencillo de resolver utilizando lo que conocemos nosotros como la pérdida del enlace, ¿no? El loose link. La pérdida del enlace me indica a mí cuánto utilizo yo por fibra, cuánto utilizo en conectores, cuánto pierdo en splitters, cuánto pierdo en el coeficiente de atenuación de la fibra, dependiendo de en qué longitud donde estamos trabajando. 1310, obviamente calculo un coeficiente de atenuación diferente que 1490, si fuese GPON, por ejemplo, la tecnología que voy a utilizar. Y si no sé qué tecnología es la que va a utilizar, pero yo soy el que estoy haciendo el trabajo, yo debo dejar medido, probado, testeado ese enlace. Entonces lo voy a probar
un canal en 1310 nanómetros y el otro canal lo voy a probar en 1550 nanómetros, con lo cual el índice, el coeficiente de atenuación de esa fibra va a ser diferente. Bueno, en este caso, siempre se debe escoger el peor, y en este caso, como se dan cuenta, en esta pérdida del enlace voy a tener menos 24.7 dB de pérdida desde la central hacia el punto remoto que estamos viendo en este momento, que es justamente una caja de terminación con un splitter de 8. Tengo una configuración de 8x8, entonces por eso tengo dos splitters de 10.5 dB de pérdida, porque más o menos es lo que pierde un splitter de 8 puertas. ¿No? Tengo 4 conectores, tengo 5 empalmes y tengo aproximadamente 8 kilómetros de fibra. Entonces todo eso me va a dar como pérdida menos 24.7 dB. Ahora, hay que ser muy cuidadoso en el momento del despliegue, porque si se dan cuenta, la mayor cantidad de las pérdidas, que son 21 dB, de los 24.7, 21 dB son de los splitters. Entonces, yo, al momento de hacer la distribución de mi red, debo hacer mis cálculos de tal manera de que la cantidad de nivel que voy a splitar, los niveles de que yo voy a splitar esa red o los niveles que yo voy a dividir esa red sean compatibles con los equipos que estoy utilizando en ese momento. O sea, tuve que hacer antes un power budget para saber que esos son los equipos correctos. Ok, entonces, después de eso, yo puedo decirle al técnico que va a hacer la instalación: mira, la señora Juelana de tal, que está en tal dirección, se va a conectar de la caja número tal, en el puerto tal, y en ese puerto tú deberías esperar tantos dBm de potencia. En esa caja que tú vas a conectar hacia ese usuario, en la caja de NAP, tú debes esperar esta cantidad de pérdida. De ahí es que nosotros nos damos cuenta que los técnicos dicen, no, más o menos yo tengo que tener tantos dB de pérdida. Ellos lo saben no porque hicieron el cálculo, ellos lo saben porque alguien hizo el cálculo por ellos y les dijo lo que deberían esperar. Entonces, esa es la razón por la cual ellos dicen, tengo que tener menos 19 dBm o menos 22 dBm, dependiendo de la condición específica de ese enlace. Entonces, en este caso, yo tengo, por ejemplo, una OLT con una puerta C++, sé que es C+, o C, porque tengo 7 dBm de potencia. Tengo menos 30 dBm de sensibilidad de recepción y tengo como overlap o como saturación menos 8. Del otro lado tengo una ONT que es igualmente, que en este caso es B+, y que tengo potencia de transmisión 8, sensibilidad de recepción menos 28 y un overlap de menos 8. Para que este equipo se levante, debería estar sin problemas entre menos 24 y menos 25 y debería levantarse. Pero la optimización, lo más óptimo posible que él podría tener, sería menos 18, que sería el promedio entre la suma de menos 8 y menos 28, que es menos 36, entre 2 es menos 18 dBm. Eso sería lo ideal. Pero sabemos que lo ideal no existe en los casos reales, entonces tengo que hacer el cálculo. Y es bastante sencillo hacer el cálculo. Pues simplemente yo le voy a tener que decir al técnico, tú vas a tener que esperar esto. Yo sé que tengo menos 24.7 de pérdida, es decir, tengo menos 24.7 de pérdida y tengo 7.7 dBm de salida. Es decir, tengo 7 en la entrada, ¿cuánto debo esperar en la salida de potencia? Eso es lo que estoy preguntando. Si yo le estoy dando en la entrada 7 dBm, ¿cuánto tengo que esperar en la salida? Entonces, porque tengo menos 0.24, 7 dB de pérdida. En esa relación de potencia, siempre voy a tener como resultado dBm, ¿no? Según el método que ustedes quieran escoger. Entonces, ustedes pueden simplemente restar menos 7, menos 24, menos 17.7 y están. Listo. Si lo vienen haciendo muchas veces y lo vienen haciendo por mucho tiempo, saben que ese cálculo es real, que ese cálculo no tiene vuelta atrás y es así como deberían hacerlo, aunque matemáticamente dBm y dBs no pueden restarse o sumarse, dividirse, porque son valores logarítmicos y valores lineales. Este método de la comprobación o este método de la comparación es viable dentro de los cálculos ópticos para cualquier profesional que se respete. Sin embargo,
Sin embargo, si ustedes quieren hacer la comprobación, hay un método que se puede utilizar, que es el método lineal de comparación, y hay otro método que es el método logarítmico de comprobación. El método logarítmico deberían saber funciones logarítmicas, entonces no vamos a entrar por ahí. Vamos a hacerlo mejor con el método lineal, porque el método lineal, con que sepas sumar, restar, multiplicar y dividir, lo puedes hacer muy simple. Entonces, ¿qué harías? Lo que tienes que hacer es tomar los 7 puntos de BMs, utilizar una calculadora de esas que hay en internet y convertirlo a milivatios, porque sabemos que realmente los equipos no transmiten en dBms, los equipos transmiten en milivatios. Esa es la realidad, simplemente que lo llevamos a dBms para que sean más manejables y poder hacer estas comparaciones como el ejemplo que les dije anteriormente de menos 7 a menos 20, perdón, de 7 menos 24.7 menos 17.7 dBms. Entonces es mucho más sencillo manejar en unidades similares, ¿no? Decibelios milivatios, pero realmente el equipo activo está enviando milivatios como potencia, ¿no? Porque la potencia se mide en vatios y ópticamente las ópticas no es en vatios, sino unidades mucho más pequeñas que son milivatios. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Tomar estos 7 dBms y convertirlos, por ejemplo, en las calculadoras que cualquiera de ustedes conozcan, vamos a convertir de decibelios milivatios a vatios, ¿no? Que sería 7, lo convierten, eso le da 5.05, ¿no? 5.05 en números cerrados, milivatios. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos justamente aquí. Hay un método, el método lineal dice que si yo voy a restarle una relación de potencia cualquiera que sea, si yo voy a restarle a la potencia 10 dBs, entonces yo debo dividir esa potencia entre 10. Y si yo voy a restarle a la potencia 3 dBs, 3, entonces yo debo dividir esa misma potencia entre 2. Entonces, como yo tenía menos 24, yo puedo descomprimir, es decir, descomponer, ¿no? Descomponer ese 24 de la siguiente manera. Menos 10, menos 10, menos 3. Ahí tengo menos 23. Pero me queda todavía 1.7 y lo vamos a dejar stand-by para después. Entonces yo tomo el primer 10 y voy a decir 5.011 entre 10, ese resultado entre 10 y ese resultado entre 2. O lo que es lo mismo, 5.011 entre 200. ¿No? Es lo mismo. Operen como ustedes quieran y le va a dar el resultado de 0.0250. 0.250 milivatios. ¿Cómo lo convierto a decibelios milivatios? Pues otra vez voy a un convertidor de los que ya saben que existen en internet, pues una calculadora y ponen convertir de decibelios milivatios a milivatios. El valor creo que era 0.050. Entonces ponen 0.0250, creo que eso era. Y dan convertir. Eso le da menos 16.029, un número grande, ¿verdad? Vamos a coger simplemente hasta los primeros 3 decimales. Y vamos a tener menos 16.010. Y a eso le voy yo a sumar o a restar lo que tenía como residuo que no pude hacer nada al principio, el 1.7. Y cuando ustedes hagan eso, se van a dar cuenta que le va a dar exactamente el mismo valor que tenían anteriormente, ¿no? Que fue el valor que sacaron aquí. En la resta primero que hicieron por comparación, menos 7, menos 24. Eso le da menos 17.71. Siempre el entero es el mismo valor, como estamos hablando de física cuántica, porque como ustedes se dan cuenta, los valores siempre son grandes en comparación a los números. Entonces, eso puede hacer que los decimales en una décima o en una centésima cambien, pero siempre el entero es exactamente el mismo. Ese es simplemente el método de la comprobación. Me demoré aquí en esta parte porque sé también que hay mucha gente que es empírica o mucha gente que trata de, no sé, de saber más de lo que debería
y dicen completamente lo contrario, ¿no? Que no es posible hacer este tipo de cálculos entre dos relaciones de potencia cuando cualquier persona que ha estudiado matemáticas o física sabe bien que las relaciones de potencia son posibles siempre y cuando el resultado de esa relación de potencia sea una ecuación no lineal. En este caso, sea un valor en dBms. ¿Ok? Básicamente es eso. Ustedes ya tendrían el mismo valor y hacen la comprobación. Entonces, lo que estoy diciéndole ahorita es que deberían decirle al técnico que va a hacer la instalación en la última milla que él debería esperar una de dos cosas. Si quiere probar pérdidas, él tendría que esperar menos 24.7 en esa caja. O si quiere ver potencia, debería esperar menos 17.7 en potencia. No más de eso. Si es más de eso, hay un problema en la instalación que no hemos observado y él tendrá que revisar qué ocurrió ahí. Tal vez no él, pero sí la compañía que hizo el despliegue. ¿Ok? Entonces vamos a tener opciones dentro de la OLT, porque lo que estamos viendo es la última milla, y en la última milla el equipo que está en la ecuación, el equipo que está inmiscuido en esa área, es la ONT. Entonces la ONT podemos tener B más o C más, que sería lo ideal en una ONT, instalar siempre B más y no C más. Hay razones por las cuales debería de ser así. Ahora yo mismo le doy simplemente como un consejo cada vez que ustedes estén trabajando, pues no gasten dinero en poner un transceiver C más en una ONT, porque más inteligente es poner un C más en una OLT, porque la OLT va a tener el servicio para 64 o para 128 usuarios. 32, 16, lo que ustedes quieran, pero no es uno solo. En el caso de la ONT es simplemente él, solo él. Entonces no tiene mucho sentido hacer una inversión mayor cuando tengo como beneficio un solo equipo. No es una situación simplemente de técnica o de estrategia del mercado. Lo mismo ocurriría cuando ya voy a hacer la última milla. Esa parte sí ya le corresponde hacerla al que hace el despliegue, al técnico que está haciendo el despliegue. Él tiene que hacer su despliegue y luego de hacer su despliegue tiene que hacer su medición. Pero yo como proyectista, previamente he definido cuánto es lo que debería perder. Claro está que yo no sé exactamente la longitud, pero la longitud es despreciable en este caso. Fíjense en que estamos hablando de si es fibra drop plana, no podrían ser más de 150 metros. Entonces, ¿cuánto va a perder en el peor de los casos a 1310 nanómetros? Pues multiplican 0.15, que son 150 metros, por 0.35. O sea, van a tener como 0.14 dB, 0.15 dB de pérdida, no más que eso. O sea, realmente esos valores son despreciables. A fin del día, sumando conectores, sumando splitters, perdón, sumando picters, yo voy a tener en este caso 1.33 dB, ¿no? Y luego hago exactamente lo mismo que hice anteriormente. Sumo todo y tendría el valor que yo debería esperar, el valor que yo debería esperar en la casa, ya en la ONT como tal. Yo le había dicho que más o menos debería ser lo ideal, 18. Si yo saco el promedio de menos 28, menos 8 son menos 36, entre 2, menos 18. Eso sería lo ideal, ¿no? En el mundo ideal. En la realidad, lo que este cálculo me está arrojando es que va a llegar con menos 19.33 hasta la ONT. Está bien, estoy perfecto todavía. Más o menos es así como ustedes deberían hacer sus cosas para que funcionen como quisieran. Y tener los valores previos a la instalación, no tener la instalación primero y después los valores. Deben ustedes primero hacer sus cálculos y después de hacer el cálculo es que harían la evaluación. ¿Ok? O el test. Para confirmar simplemente que los valores medidos están igual a los calculados. ¿No? Ya casi por último, ustedes necesitan tener una planilla sobre el ambiente que están trabajando. Cuando se trabaja en FTTX, propiamente FTTH, se hacen planillas por cada arista, por cada segmento. Y en este caso tendrían que hacer la planilla que corresponde a la activación para saber cuánto más o menos es lo que van a consumir
o que van a gastar como músculo financiero, lo que conocemos como el CAPEX de ese proyecto. Y luego, pues, saber cuánto va a ser el OPEX de ese proyecto, ¿no? La parte administrativa. ¿Ok? Por último, solamente como para redondear el tema, ustedes pueden instalar una ONT, el equipo activo, o una ONU. Aunque los equipos suelen confundirse entre sí, pues pueden pensar que son indistintamente uno o el otro, sirven para lo mismo, cumplen con la misma función, pero no son el mismo equipo. Cumplen con la misma función en el evento de que entregan ambos casos, en ambos equipos, entregan una señal GPON. La ONT entregan una señal de GPON. En el caso de la ONT tiene una señal GPON, la asimila para sí y él mismo la entrega, porque ese mismo equipo tiene incorporado puertos como por ejemplo para un switch y entregar red, internet o lo que quieras, datos por ejemplo. Tiene puertos WAN, por ejemplo, para conectarse y entregar luego con una antena para que sea un ruteador. O puede tener puerto RCA para la parte de video. Y así va a tener diferentes salidas dependiendo del sistema que yo quiera entregar. En el caso de la ONU, no. La ONU es como que fuera un conversor, sin serlo. No hay que confundir un convertidor de media con una ONU. ¿No? Un convertidor de medio no adquiere o no asimila una señal GPON. En este caso, esta asimila la señal GPON y la entrega a otro equipo. Se la entrega a un decodificador, se la entrega a un switch, a un ruteador, en fin, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos. Y por cierto, en el sentido de dónde puedo instalar uno o el otro, pues una ONU yo podría instalarla en una planta externa, en un rack de telecomunicaciones podría instalarla, porque lo único que está haciendo es tomar el dato y entregárselo a otro dispositivo. En el caso de la ONT no es posible porque él mismo va a entregar el servicio. ¿Ok? Hemos terminado. Si hay preguntas, pues por favor, déjenme saber. Voy a poder, o si han hecho alguna pregunta, puedo leerla de las que ya han podido hacer mediante estamos estado en la práctica, ¿no? En la charla. A ver, ¿dónde estoy? Ok, no sé si hay preguntas. Si tienen preguntas, lo pueden hacer, por favor. Voy a ver si puedo leerlas. Usualmente hay alguien que me lee las preguntas, pero en este caso voy a tener que hacerlo yo mismo. Bueno, Andrés, si estás interesado en hacer la certificación, es cuestión nada más de que te contactes con las personas de Dalí y ellos te van a dar toda la apertura para que puedas inscribirte. Tengo entendido que el 27, perdón, bueno, no sé si es 22 o 25 de este mes, dame la fecha exacta porque no la tengo, 25 de este mes, es decir, la siguiente semana, estamos ya a las puertas del curso de certificación, ¿no? Los que estén interesados pueden inscribirse ahí. Esta certificación es virtual, ¿no? Esta certificación es en vivo, como estamos hablando ahorita, pero tiene 4 clases. Tiene 4 clases en vivo y el material para que ustedes puedan entrar y salir las veces que quieran del curso, ¿no? Es un curso en línea, ustedes van a poder ver toda la información, pero las clases son en vivo. Entonces, no importa dónde se encuentren, si se encuentran, no sé, donde quieran, cualquier parte del mundo, si ustedes se registran con Andinalink, hacen su registro con ellos le van a dar las pautas como tienen que hacer. Una vez que están registrados, pues simple y llanamente nosotros nos conectamos, se le va a enviar usuario y contraseña para que puedan ingresar a la plataforma y también el día y la hora en el cual las clases van a comenzar. Que, como ya les digo, arrancamos el 25 porque esa es la fecha que yo tengo. La primera clase, el 27 la segunda, el 1 de agosto la tercera y el 3 de agosto la cuarta clase.
Vamos a ver qué más. Tenemos como preguntas. Parece bueno que a mí se me complica un poco viviendo, pero las que están muy abajo, si hay una pregunta que está muy abajo y no la puedo ver, pues pueden escribirla arriba para que estoy viendo las iniciales. Todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con materiales, cosas por el estilo, pueden preguntarle a Andina Link. Pasen un correo electrónico o no sé si hay un grupo de WhatsApp tal vez, donde ustedes tengan una comunidad de Andina Link y ahí por ahí pueden ustedes comunicarse para poder solicitar algunas cosas que me están pidiendo por aquí, ¿no? Que no les puedo contestar porque no tengo la respuesta de eso. La máxima, bueno, Osvaldo pregunta cuál es la distancia máxima recomendada para la última milla. Si es fibra drop plana, fibra drop plana debería ser 150 metros, lo recomendado. Puedes hacerlo un poco más grande dependiendo de algunos eventos, de algunas cosas, por ejemplo, topografía, cómo están los postes ubicados con respecto al nivel del mar uno con el otro. Si todos los postes están al mismo nivel, pues ideal, podrías sobrepasar un poco a eso, porque la carga de tensión es distinta. Si estás en un lugar donde hay mucho viento, por ejemplo, no podrías hacerlo. Si en un lugar donde llueve mucho, no podrías hacerlo. A más de 150 metros, que es donde esa fibra, la fibra plana, drop plana, está capacitada para trabajar a un máximo de 600 newtons por cada tirón, por cada, vamos a decir, anclaje, ¿no? Entonces, está limitado por eso con respecto a la fibra. Pero si tienes una fibra distinta, que soporte mayores tensiones, por ejemplo, 1200 newtons, 2000 newtons, 1800 newtons, entonces podrías exceder la distancia en eventos particulares, como les dije hace un momento, zonas rurales donde sea necesario, pero tengo que cambiar el medio, la fibra no puede ser la misma. Está preguntando Carlos la diferencia entre los C Plus y los B Plus. Bueno, el C Plus tiene más potencia. El C Plus puede llegar a 7 dBm, el B Plus llega a 5 dBm, potencia, sensibilidad de recepción. El B Plus es menos 27, menos 28, el C Plus es menos 32, menos 33 a veces, depende del fabricante. No necesariamente más potencia es mejor, a veces necesito tener el producto adecuado. El producto adecuado significa que no es más de lo que necesito ni menos de lo que necesito. Pero para eso yo necesito primero hacer el power budget, el presupuesto de poder de la óptica. Ahí yo puedo saber exactamente cuál es la óptica que me corresponde poner o la que me conviene poner. Dice Jimmy, cuando se efectúa la medición en un SFP, la lectura variable de 2.5 a 34, no entendí. De 2.5, luego dice 34, nunca logré medir 7 dBm a lo que se debe esto. No te entiendo bien la respuesta, la pregunta. No sé si no vas a medir 7 dBm jamás, porque la potencia inicial siempre se va depreciando hasta donde vas a medir. Si quieres saber cuánto mide, tienes que medir en la puerta misma. Pones un patchwork, te pones ahí al frente de la OLT y ahí la mides. Pero si la quieres medir a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 20 kilómetros, se va a depreciar y vas a ver una cantidad mucho menor, por supuesto. ¿Qué tipo de fast connector recomienda para la instalación? Dice Carlos. Bueno, los fast connectors siempre tienen que ser SC y mejor si son universales. Los conectores son SC y universales si se pudiese. Y cuando me refiero a universal es la cantidad el tipo de fibra que va a asimilar. Asimila una fibra drop sin problema, una fibra de 900 micras, por ejemplo, que es una fibra que se utiliza para los splitters, los pictels, utilizan ese tipo de fibra. Una fibra que es la Zipcore, que es la que se usa en los patchwork, que tiene 1500, 1900 micras, dependiendo si es de 1 milímetro, 2 milímetros o 3 milímetros de diámetro.
ese conector acepta todos los hilos que le pongas. Entonces es un conector mecánico pero universal. Hay conectores que son solo para fibra drop y solo fibra drop puedes poner. Y obviamente la pulitura, recomendable que sea SC, APC de los verdes, porque son los que se manejan mejor la reflectancia. Dice José Luis Muñoz, soy yo, deberíamos tener una potencia entre menos 17 y menos 25 dB. Depende, no siempre es lo mismo. Eso va a depender de los equipos, ¿no? Si el Power Boy que tú has realizado en el equipo, vamos a suponer que tengo un equipo que no es GPON, no hablemos de GPON ahorita, hablemos de un equipo cualquiera, un enlace punto a punto, y tu potencia es 0 dBm. 0 dBm son 1000 milivatios. Y tiene un valor para escuchar, un valor de accesibilidad, por ejemplo, de menos 14. Entonces, lo que vas a tener como reshoot, en ese caso, van a ser menos 14. Y si tú dices que tienes menos 17, ya está fuera. No se van a activar. ¿Qué es lo que quiero decir con lo que estoy diciendo ahorita? Lo que le estoy diciendo es que ustedes necesitan hacer el Power Budget, el presupuesto de poder. Necesitas hacerlo sí o sí. Él es el que te va a decir cuándo deberías esperar para saber si estás o no estás dentro del rango. Porque los equipos no siempre son GPON. Así la pregunta era, ¿debo esperar menos 17 a menos 25 para GPON? Claro, la respuesta es sí. Porque los GPON están clavados, que salen en 1.5 hasta 5 en B+, y desde 3 o 2.5 hasta 7 en C+. Entonces, claro, en ese caso, la respuesta es correcta. Menos 17 a menos 25 estarías bien dentro de GPON. Dice Osvaldo Borges, ¿cuál sería la próxima presentación? Bueno, no sé, tienes que estar atento a las publicaciones de AnduinaLink. AnduinaLink, vamos a hacer con AnduinaLink mensualmente 1 o 2 capacitaciones en diferentes tópicos, pero todos relacionados con FTTX. Hay que estar atentos a las publicaciones. No tengo la fecha próxima en este momento. ¿Cómo pueden contactar a Cablix? Ustedes vayan a www.cablix.com, lo voy a poner aquí. Y ahí ustedes van a la página de Cablix y se pueden contactar, ¿no? Pueden escribirme un correo también, marco.espacio@cablix.com. Pueden escribirme a mí directamente. Si no, pueden hacerlo por medio de la página y ahí ustedes van a encontrar personas que los pueden ayudar también. Ok, entonces, si no hay más preguntas, nos estamos viendo la siguiente presentación. Estén atentos, por favor, a las publicaciones de Cablix por medio de AnduinaLink. Si hay un grupo de Cablix, pues entonces háganlo por ahí.